Voy a presentarles a un periodista que yo tengo entre los más respetados, por muchas razones. Primero por su capacidad periodística, segundo por su militancia en su periodismo, y tercero porque ha sabido tener la posición que nosotros tenemos con total honestidad y sin ningún prejuicio sobre temas muy delicados como es la acción del sionismo en las guerras de Gaza y otros lugares. Como estas cuestiones se usan a veces para confundirla con el racismo, con posiciones antisemitas, él fue un extraordinario defensor de la causa de la humanidad, de los derechos de la humanidad, y sin ningún prejuicio, con enorme valentía, enorme entereza, enorme integridad. Por supuesto, este ámbito, el peronismo en general, jamás ha tenido posiciones antisemitas, menos que nadie el general Perón, y por supuesto muchísimo menos Rita, Néstor y Cristina, para nada. Pero muchas veces se ha manipulado el tema para esconder posiciones que son acompañantes del imperio norteamericano o del poder financiero internacional o de Inglaterra, el colonialismo. Por eso yo tengo un enorme respeto por el compañero, por su integridad, básicamente, por su honestidad intelectual, por su entereza, por su valentía. Así que le he pedido a él que nos dé un panorama de este mundo que estamos viviendo, de las posibilidades de éxito de lo que está encarando la presidenta con todo su equipo internacional, de esta posición firme de UNASUR en el marco del BRICS, la relación con Rusia, con China, todo esto que está surgiendo. Aquí Peñalillo ha traído uno de sus libros que vamos a sortear un colectivo donde él trabajó sobre el tema de la globalización, y para mí es un enorme honor presentarlo a Pedro Grieger. Comiendo mientras se escuchan a los artistas, pero bueno, sé que estoy en un lugar donde el bocado se escucha también. Martín presentó algunos de los temas que él me planteó abordar. No es fácil en poco tiempo abordar un panorama internacional y tratar de responder al bombardeo, vaya la utilización de la palabra, de noticias, de información que circula, porque realmente es muy difícil dar una respuesta o tratar de comprender lo que está pasando. Ni siquiera digo respuesta porque yo tampoco tengo las respuestas a todos, pero por lo menos problematizar algunos de los temas que surgen y que nos inquietan, y que además la dificultad de tener que responder a un tema tras otro, ¿no? Que es lo que nos pasa también con la vida cotidiana, con un tema que aparece y desaparece, aparece otro y otro y otro. Los que estamos en el mundillo periodístico sabemos lo que esto significa, los que no están también saben lo que significa. Todo el mundo de repente habla, voy a referirme solamente a las cuestiones internacionales, todo el mundo de repente habla del fenómeno de Boko Haram en Nigeria, y de repente resulta que en realidad nadie sabe de lo que se está hablando, y el tema después de un mes o después de un día, después de una semana, desaparece y nos olvidamos. Secuestraron chicas, ni siquiera nos interesa si las liberaron, no las liberaron, ya es irrelevante. Y esto tiene mucho que ver con la construcción de la información, y en estos últimos tiempos, por supuesto, de algunos cucos con los cuales nos vuelven a amenazar concretamente respecto a lo que sucede en Irán e Irak. Pero tal vez compartir con ustedes la inquietud de esta problemática de tantos temas que circulan, y creo que la Asamblea General de Naciones Unidas siempre es un buen punto de partida justamente para ver qué se está discutiendo. Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación
hace hincapié en determinados discursos y deja de lado otros, que es parte de un proceso a veces natural de selección. Al fin y al cabo, lo que dice el presidente de los Estados Unidos marca la agenda de lo que efectivamente sucede en todo el mundo, porque cuando el presidente va a la Asamblea, o sea, Barack Obama va a la Asamblea General de Naciones Unidas y plantea que quiere o requiere un consenso internacional para bombardear Irak y Siria, uno no puede quedar ajeno a eso. De todas maneras, la pregunta es ¿por qué ese tema se convierte en agenda central también para el resto de los presidentes o presidentas que aparecen, o cancilleres, o los que hablaron en la Asamblea General de Naciones Unidas? Y prácticamente todos se refieren al tema, se refieren a ese tema. Y esto es lo que en el periodismo se llama imponer una agenda política o una agenda mediática. Por lo general, obviamente, van de la mano. Entonces todo el mundo habló durante un tiempo de Boko Haram, el tema desapareció, y ahora todo el mundo habla de ISIS e ISIL, nadie sabe exactamente las siglas, nadie sabe exactamente a qué se refiere. El propio presidente de los Estados Unidos sigue refiriéndose a una sigla que ya no existe más. Entonces, vuelta a la confusión, ¿no? Bueno, de qué están hablando, cómo denominar a eso, qué es, quiénes son, qué quieren. Lo único que sabemos es que son el mismísimo demonio. Eso está claro. Los servicios de inteligencia norteamericanos ya están diciendo que hay grupos peores que este famoso ISIL que apareció de la noche a la mañana y que son más bárbaros todavía. Entonces uno se puede preguntar, más bárbaros que decapitar, ¿qué puede ser? Vaya uno a saber, pero lo están planteando. Concretamente, hay un grupo que están denominando en estos últimos días que se llama Jorazán, que estaría actuando, vayan a saber dónde, en el norte de Irak, norte de Siria, que tendría planes macabros, mucho más terribles que esto de ISIL, y que efectivamente está en los medios de comunicación, principalmente en Estados Unidos. Y la verdad, nadie sabe si ese grupo existe. Apareció de la noche a la mañana. Estaba justamente leyendo un artículo que salió publicado hoy en una revista en Estados Unidos, planteando serias dudas de la existencia de un grupo que habría, tal vez, sería, es posible, amenazaría, y uso el potencial porque efectivamente así se está viendo reflejado en los medios de Estados Unidos. Pero esto instala la agenda y provoca, por supuesto, temores que son necesarios para que un presidente decida bombardear. No es que Estados Unidos no puede bombardear, sino que no genera un consenso interno. Pero los consensos internos son importantes para bombardear. Lo dijo hace pocos días, de paso por Buenos Aires, Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, en una entrevista con Jorge Lanata, respecto de los Estados Unidos y... bueno... ¿Por cuál de los dos se iba? Y decía, antes de las decapitaciones no había consenso para bombardear Irak. Después de las decapitaciones, la mayoría de las encuestas decían que había que bombardear Irak. Y esto que para nosotros es casi una obviedad de cómo se va manejando la agenda política, cómo instalan los temas, es importante tenerlo en cuenta. Porque efectivamente aquello de que nos impone la agenda sobre lo que tenemos que hablar, no sobre cómo pensar, aunque también en gran medida, pero por lo menos sobre lo que hay que hacer y actuar. ¿Quién puede estar en contra de actuar, valga la redundancia, en contra de grupos que aparecen como el mismísimo demonio? Y yo siempre cito un artículo que publicó la revista Times a principios de la década del 90, de cómo en Estados Unidos hay una necesidad de construir archienemigos. Esto que conocemos muy bien del Superagente 86, ¿no? Está el Caos y Control, siempre el archienemigo. Acá por las edades, muchas de las edades que veo, recordarán algunos que Nasser fue un archienemigo en la década del 50 y del 60, otros no lo recordarán. ¿Cómo? Mossadegh, bueno, se van un poquito más atrás, el dirigente nacionalista en Irán, que en 1953 fue derrocado por un golpe de Estado por los Estados Unidos, que es uno de los motivos por los cuales los iraníes odian a los norteamericanos, porque Mossadegh nacionalizó el petróleo en Irán, pequeño detalle, ¿no?
Y entonces la lista es larga: Mossadegh, Nasser, Fidel Castro, Gaddafi, Saddam Hussein, Khomeini. Siempre hay algún demonio al que hay que demonizar, construir un consenso para efectivamente avalar una invasión como la del 2003 a Irak, o ahora los bombardeos a Irak. ¿Quién efectivamente puede oponerse a destruir a estos grupos que decapitan gente? Y hoy decía en Radio Nacional, en la columna que tengo con el programa Roberto Caballero, que los franceses, que ahora se desgarran las vestiduras porque mataron a un francés, no importa cómo lo mataron, lo degollaron, si es que esto fue efectivamente así, en Argelia hace unos días, ¿qué autoridad moral tienen ellos para hablar? No es que te vienen degollar, porque después aparece alguien, lo saca fuera de contexto, piensa que yo estoy a favor de estos grupos. Muy lejos estos grupos de tener cualquier sintonía, afinidad con las cosas que yo pienso. Ahora, ¿qué autoridad moral tienen los franceses que ocuparon 132 años Argelia? Creo que nadie llega para recordarlo de cuando comenzó la ocupación de Argelia, de los que están acá. No, alguno por ahí puede ser, pero creo que la mayoría no. 132 años ocuparon Argelia, con todo lo que eso significa. Y además la guerra de liberación de los argelinos, eso sí, muchos los que están acá lo recordarán muy bien, costó, se dice, más o menos 1 millón de muertos. Entonces ahora se arrancan las vestiduras porque murió un francés en Argelia, y además esto lo utilizan también para justificar bombardeos en Irak, donde también hay que recordar que parte de los problemas que hay hoy en el Medio Oriente, y específicamente en Irak, tienen que ver con el reparto colonial que hicieron los franceses y los británicos a principios del siglo XX en los famosos acuerdos de Sykes-Picot. Entonces, ¿qué autoridad moral tienen? Sin embargo, tienen la capacidad política de instalar temas, de instalar agenda, y todos terminamos hablando de lo que pasa. Qué terrible estos tipos sanguinarios que interpretan así, asá. La mayoría no tiene la más mínima idea de lo que está hablando, pero repite lo que va saliendo por todos lados. Y no lo digo obviamente de manera despectiva. La mayoría no se dedica a estudiar estos temas, no tiene ni por qué hacerlo, y además yo he dicho, cuando pasó lo de Nigeria, dije en muchas oportunidades, no sé, la verdad yo no sigo las políticas de Nigeria, no conozco demasiado la historia, salvo el hecho de que hay petróleo, que es un país muy rico en el África, pero el entramado étnico religioso que hay en Nigeria no es algo que yo conozco bien, como para poder opinar. Sí conozco lo de Irak y Siria, pero no conozco lo de Nigeria. Digo esto porque aparecen comunicadores hablando sobre Irak, Nigeria o lo que fuere con absoluta liviandad, y la verdad en la mayoría de los casos no tienen la más mínima idea de lo que están hablando. Pero instalan la agenda y volvemos a lo mismo. Y la Asamblea General, que para mí es un buen parámetro de los temas que hay para discutir, que además Martín los planteó, tuvo algunos hechos muy ricos, que en su mayoría fueron ignorados por gran parte de los medios de comunicación. A ver, hagamos una prueba. A mí me gusta con el público, cada vez que doy una charla, si es posible, hacer algún juego de pregunta y respuesta, que no es científico, no llegamos a ninguna conclusión, pero a veces permite un poco saber dónde estamos parados. A ver, ¿hay alguien, voy a hacer esta pregunta por la negativa, ¿hay alguien que no haya escuchado o no haya leído lo que dijo Barack Obama en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada? Levante la mano. Si alguien no escuchó nada. Está bien, hay una mayoría que más o menos está enterado que Barack Obama habló y dijo algunas cosas. No importan los detalles, ustedes tampoco son profesionales del tema, no tienen por qué seguir todos los discursos. Pero ahora voy a hacer una pregunta por la positiva. A ver, voy a hacer dos preguntas. ¿Alguno de ustedes escuchó en vivo y en directo el discurso de Evo Morales en la Asamblea General de Naciones Unidas? Dos. ¿Alguno de ustedes leyó el discurso completo de Evo Morales en Naciones Unidas? No. Bien, la pregunta es ¿por qué? El discurso fue buenísimo, discurso interesantísimo, una reivindicación de la madre tierra, un planteo respecto del tema del agua como derecho humano, como derecho social, en contra de la privatización. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Y sé por el perfil de gente que está acá,
que es una pregunta que seguramente la mayoría de los que están acá se la contesta automáticamente, porque sé que los que están acá les interesa lo que dice Evo Morales. Y probablemente los que estamos acá nos interesa en lo más profundo mucho más lo que tiene para decir Evo Morales de lo que tiene para decir Barack Obama, que ya sabemos en líneas generales lo que es. Ahora, la pregunta es ¿por qué no fuimos a seguir ese discurso atentamente? ¿Por qué seguimos teniendo un chip colonizado? Alguien levantó la mano, ahora lo voy a dejar. Ese chip colonizado que hace que sigamos atentamente al presidente de los Estados Unidos. Yo sé que alguien dirá, y bueno, es la principal potencia, está declarando una guerra, puede ser, pero ¿por qué no miramos eso? Y no les pregunto siquiera por el discurso del primer ministro de Dominica, esa pequeña isla en el Caribe, porque tal vez muchos ni siquiera saben dónde queda Dominica, que fue un discurso buenísimo y además con duras críticas al tema del bloqueo a Cuba. Entonces, ¿por qué no nos enteramos? ¿Por qué no lo seguimos? Pero vos levantaste la mano. ¿Por qué no fue transmitido? No, es verdad, fue transmitido. Eso mismo iba a decir. Yo soy adicta a la televisión pública. Verdaderamente. Yo no lo he visto. Bueno, a ver. A ver, CN23 transmite cosas. Cuando vos pasás a la televisión pública, está escrita en videoconferencia, el único medio CN23. Pasás a la televisión pública y estás con la pelotita jugando al fútbol. Entonces, ¿por qué no asumimos un poco todo? A mí personalmente me da mucha rabia. A ver, yo entiendo lo que vos decís, yo no soy un directivo de la televisión pública como para poder opinar sobre esto, pero yo te diría que hay dos vías para interiorizarse, que probablemente la mayoría no conozca. Una, la página de Naciones Unidas, que transmitió todo en vivo. Si uno tenía voluntad, podía ir. Vos me dirás, bueno, pero eso me implica ir a la computadora o del teléfono. No es lo mismo que la televisión, es verdad, no es el mismo ejercicio ir a la televisión que en la computadora o tomar una tableta o lo que fuere. Y bueno, yo dirijo un portal de noticias de América Latina y el Caribe que se llama Nodal, que justamente hicimos un especial a propósito solo dedicado a América Latina y el Caribe en Naciones Unidas, donde pusimos la transmisión en vivo de todos los discursos y además las desgrabaciones de todos los discursos de los presidentes o cancilleres latinoamericanos y caribeños que hablaron ahí. Ahora, es verdad que vos no tenés por qué saberlo. La pregunta es cómo nos movemos para buscar determinada información. Tampoco pretendo que ustedes sean expertos. Es más una pregunta retórica, va más allá de lo puntual. Si ustedes escucharon a Evo Morales o el discurso del primer ministro de Dominica, la pregunta sigue siendo una pregunta que nos hacemos de manera recurrente: ¿por qué buscamos determinada información? ¿Por qué seguimos determinada información y dejamos de lado otra? Hay otro tema que se planteó ahora también en Naciones Unidas y que para los países del Caribe es muy importante, y que es el tema de pedir reparaciones a las potencias europeas que trajeron esclavos del África al Caribe. Hay toda una movida que tiene ya más de un año. De hecho, el año pasado el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, otra pequeña islita del Caribe, planteó el tema en Naciones Unidas de condena a lo que fue la colonización europea en el Caribe específicamente, el tema de los esclavos, y pidiendo una reparación. O sea, causaron un daño terrible, que se pongan y les vamos a hacer juicio, y lo están haciendo. Entonces, claro, es un tema que no tiene trascendencia, entre comillas, no circula demasiado, y acá hay un problema que nosotros tenemos muchas veces, por ejemplo en el caso argentino, que queremos que el Caribe nos apoye a nosotros con el tema Malvinas, pero no pensamos mucho que a ellos les interesa recibir el apoyo por los problemas que ellos tienen. Pero para nosotros Malvinas es muy importante y ni les preguntamos a veces cuáles son los temas importantes para ellos. De todas maneras hay cambios. De hecho, el primer ministro de San Vicente de las Granadinas pasó hace unos meses por Buenos Aires. El Caribe está mirando mucho más hacia el sur. Hemos abierto algunas embajadas en el Caribe anglófono, cosa que me parece muy positiva. Entonces hay algunas cosas que están cambiando.
Pero volviendo al eje este de Naciones Unidas, yo lo planteaba por esta imposición de una agenda donde, si ustedes se fijan en los discursos de, no los vi todos, pero de gran parte de los mandatarios que hablaron en Naciones Unidas, se refieren, por ejemplo, al tema de Irak y Siria. Algunos de manera elíptica criticando a Estados Unidos por los bombardeos a Irak o porque Estados Unidos siempre resuelve estos temas bombardeando, atacando. Pero también es verdad que no es fácil criticar a la primera potencia mundial. Antes hablábamos ahí en la mesa de las palabras de Timmermans hoy, del canciller Timmermans, respecto del fallo del juez Griesa. Y también es verdad que no cualquier país puede abrir un frente de ataque a los Estados Unidos en todos los temas. La diplomacia también tiene que ver con cómo se va reubicando en un determinado momento, y uno no puede salir a decir que son un monstruo en cualquier oportunidad. Y además se necesitan características especiales. Víctor Hugo Morales el domingo pasado, ayer, pasó otra vez un fragmento del discurso de Chávez en el 2006, donde decía: acá huele a azufre, ayer estuvo el diablo. Bueno, no cualquiera es Chávez como para hacer eso, con capacidad histriónica, ocurrencia, improvisación, que obviamente no cualquiera tiene. No es una crítica hacia nosotros, tiene que ver con características políticas, personales, momentos. Ahora, sí es cierto que nos llevan de las narices hacia determinados temas y a avalar hechos en la política internacional que después sí tienen un efecto directo, no solamente sobre las poblaciones afectadas, sino sobre lo que pasa en el resto del planeta, porque después nos imponen a través de votaciones en Naciones Unidas o en el Consejo de Seguridad determinados temas, y si uno no acompaña y no vota, hay todo un bombardeo mediático en contra, muy cipayo, para usar una palabra que se afina a muchos, que prefiere elogiar al extranjero en vez de mirar dónde estamos colocados nosotros respecto de los diferentes temas. Sin lugar a dudas, lo que pasa en el Medio Oriente es una cuestión central, no solamente porque intervienen las grandes potencias, sino porque hay un elemento fundamental que es muy interesante, como brilla por su ausencia en la mayoría de los discursos de Barack Obama, que ordenó bombardear Irak y Siria, de David Cameron, el primer ministro británico, que ordenó bombardear Irak, y de François Hollande, el presidente francés, que ordenó bombardear Irak. La palabra petróleo no existe. Y es interesantísimo, porque hablan de valores humanos, de defensa de la humanidad, de la democracia, de llevar aquellos valores hacia una región que aparentemente carecería de aquellos valores que ellos sí tienen, y que hay que recordar que alguna vez llevaron al Medio Oriente, y que justamente lo que no hicieron fue llevar esos valores. Porque si hay algo que los británicos y los franceses no hicieron en el Medio Oriente cuando se lo repartieron, es llevar la democracia, más bien todo lo contrario. Se lo repartieron primero entre ellos, instalaron monarquías autoritarias y represivas, depusieron gobiernos por doquier, y todo lo que ponían eran gobiernos afines, autoritarios, dictatoriales, donde el tema de la democracia brillaba por su ausencia. Pero claro, estaba la cuestión del petróleo como un eje central. Ahora están preocupados, pero por lo general funcionarios de segundo y tercer nivel, que están planteando que parece que en Irak y en Siria algunos de estos grupos estarían en posesión de pozos petroleros. Y ahí sí les preocupa. Ahí ya le están empezando a manifestar que esto ya es un poco más serio que instaurar el califato, oprimir mujeres y todo eso. A ver, que no se engañen, todos miramos muchas películas de Hollywood, pero si alguien todavía acá piensa que efectivamente Estados Unidos intervino en Afganistán porque le molestaba que las mujeres estuvieran tapadas, se equivoca. Si alguien piensa que Estados Unidos interviene en Siria, en Irak, o en Pakistán, o en Yemen, en Somalia, porque oprimen a la mujer, a grupos étnicos, a los cristianos, a los yazidíes o a lo que fuere, se equivoca. No tiene nada que ver con eso. Ahora, tiene una construcción del lenguaje muy interesante, que además se ha impuesto y que ha llevado a que efectivamente uno pondere la democracia de los Estados Unidos, de Francia o del Reino Unido porque tienen un parlamento, o vaya uno a saber qué.
efectivamente hay libertades democráticas en estos países y libertades individuales que en algunos aspectos son muy desarrollados, pero en otros son absolutamente retrógrados. La situación que hay en Europa respecto de los inmigrantes, pensar que el Frente Nacional de partido de extrema derecha, que ahora ya no lo llaman tanto de extrema derecha sino de derecha, un poquito más del centro, en Francia ayer consiguió 2 senadores y que plantea mayores restricciones respecto de los inmigrantes que llegan a Francia, es realmente algo que llama la atención. La misma Europa que 70 años atrás conoció el nazismo, la barbarie, la discriminación y toda aquella saga de lo que dejó el nazismo, que ahora cierre fronteras, pongan un avión a rumanos para expulsarlos, devuelva al África a la gente que llega a Lampedusa, en la isla en el sur de Italia. Bueno, uno no deja de asombrarse. Pero vuelvo al tema de la comunicación, y voy a insistir con estas preguntas, no para humillar ni nada por el estilo, sino porque a veces es interesante saber qué sabemos nosotros. A ver, me imagino que todos los que están acá habrán escuchado de alguna u otra manera las restricciones que hay en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia, en el Reino Unido, en España respecto de los extranjeros, todos los problemas, Schengen, Maastricht, etcétera, etcétera. Levanten la mano los que saben algo que se aprobó en el Parlamento de Chiapas hace unos meses respecto de migrantes centroamericanos. Nadie. Interesante. En el medio del debate en los Estados Unidos de qué hacer con los migrantes centroamericanos que llegan a Estados Unidos y que se los deporta de manera permanente, el Parlamento de Chiapas, que es el estado más pobre de México, que no está gobernado ni por marxistas, ni por peronistas, ni kirchneristas, ni nada por el estilo, emitió una resolución de apoyo a los migrantes centroamericanos que pasan por Chiapas en camino a Estados Unidos, que en caso de que no sigan y se queden en Chiapas, en vez de expulsarlos, se les dé mayores beneficios para poder acogerlos. Y uno piensa en esto y dice, pero esto es maravilloso. Frente a Estados Unidos que cierra fronteras, erige muros y expulsa, frente a una Europa que está más preocupada, como los españoles, en ver cómo hacen un mejor cerco en Ceuta y Melilla para que no se le metan los marroquíes o los subsaharianos que quieren llegar a España, el estado más pobre de México lleva adelante propuestas y resoluciones para favorecer a más pobres todavía, que son migrantes centroamericanos que no tienen absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué ustedes no se enteraron? Esta es la pregunta que nos tiene que llevar a reflexionar. Entonces, ellos pueden seguir imponiendo la agenda de que efectivamente expulsan a los migrantes, cierran las fronteras, etcétera, etcétera. Pero hay contracaras como para mostrar que se está construyendo algo diferente. Y a propósito, menciono lo de Chiapas, porque ni siquiera estamos hablando de un gobierno progresista. Están estos gobiernos progresistas de la región demonizados por el diario El País, de España, o por gran parte de la prensa europea o la prensa latinoamericana, por las medidas progresistas que se puedan llevar adelante. Y esto también tiene que ver con la construcción de un sentido. La construcción de un sentido que estamos permanentemente a la defensiva reaccionando, cuando en realidad tenemos mucho para mostrar, mucho más de lo que nosotros pensamos que tenemos para mostrar, que ni siquiera hay que inventarlo, y que hay muchas cosas que efectivamente están funcionando. Y seguramente muchos de ustedes conocerán otras experiencias que tal vez ni siquiera yo tengo acceso o no me enteré, porque obviamente yo tampoco manejo toda la información, pero donde no hay esta interacción respecto de los temas. Entonces todos terminamos hablando de los bombardeos estadounidenses sobre Irak, los condenamos, está mal, matan civiles, matan gente, nadie sabe exactamente para qué están ahí, siempre aparecen las confusiones, van a cometer los mismos errores que cometieron en Afganistán, ya los están cometiendo, y nos quedamos sin poder mostrar alternativas de desarrollo, alternativas políticas, que por eso el discurso de Evo Morales me pareció tan interesante en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque él parte de la reivindicación de la Madre Tierra, parte de la reivindicación
de la construcción de una sociedad diferente. Y yo no quiero hacer un mito ni de la Pachamama, ni de la Madre Tierra, no soy de origen indígena, ni de los pueblos originarios, ni quiero hacer un panegírico de esto, porque ahí si no caemos también en algo que la verdad tampoco me gusta demasiado. Pero hay cosas que se están haciendo que son muy interesantes y que efectivamente están llevando a un replanteo de la sociedad donde vivimos. Cuando Evo Morales dice, y no es la primera vez que lo dice, que el agua tiene que ser patrimonio de la humanidad, un recurso natural, no renovable, que no se puede privatizar, y que avanza un poquito más, como avanzó en este discurso y planteó lo mismo respecto de la salud, la educación, las comunicaciones, o sea, está marcando una agenda política que con dificultades está empezando a entrar en una región que está dispuesto a escuchar estas propuestas de cambio. Porque acá también hay algo muy interesante que yo remarco ya hace unos años y que nosotros tenemos hoy una oportunidad, por lo menos única, y es que vivimos en una región, que en realidad es la única región, que a nivel, valga la cacofonía o redundancia, que a nivel regional tiene determinados proyectos de cambio. No hay en otro lugar. Si uno va al África, no lo encuentra. Si uno va a Asia, no lo encuentra. Si uno va a Europa, no lo encuentra. El único lugar como región donde se piensa en algo como UNASUR, con todas las deficiencias, que se piensa en una nueva arquitectura financiera, como dicen permanentemente los ecuatorianos, donde se piensa en un Banco del Sur, donde existe un Petrocaribe, donde existe ALBA, donde existe CELAC, es América Latina. No hay en ningún otro lugar, y les aseguro que muchos nos envidian por esto. Y uno podrá decir, bueno, son imperfectos, UNASUR todavía no está consolidado, es verdad. CELAC nació hace muy poco, incorpora Cuba, que no es un tema menor. No sabemos si eso perdurará o no, también es verdad, en una de esas CELAC en 5 años no existe más. Nadie nos garantiza que sigan existiendo CELAC, UNASUR, porque desde el norte está claro que hay resistencia frente a eso. La nueva cara hoy a nivel regional, obviamente, es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico que se contrapone política y económicamente, aunque no propone mucho, pero se contrapone por lo menos desde el discurso a una propuesta regional superadora de las políticas neoliberales. Y en este sentido también hay algo muy interesante, porque la Alianza del Pacífico, les recuerdo, es Chile, Colombia, Perú y México. No está Estados Unidos, porque Estados Unidos, después del fracaso del ALCA, después de aquel famoso 2005, aquí enterramos el ALCA, tuvo y tiene serias dificultades para articular una política regional para América Latina que lo pueda tener como eje articulador. Por eso la Alianza del Pacífico surge sin presencia de Estados Unidos. Esto no implica que Estados Unidos no esté detrás. No digo de manera manejándolo todos los hilos, no, de ninguna manera. Pero sí está detrás de una iniciativa que tiende a quebrar estas iniciativas regionales que buscan construir algo diferente. En este sentido, lo que pasó en el 2005, yo siempre lo digo, fue realmente muy importante. Les recuerdo, el ALCA era un proyecto regional para toda América. El ALCA tenía diseñado a Miami, no es casual, como sede central. Se pensaba que iba a dar 70.000 puestos de trabajo para todos los funcionarios, aquellos que estuvieran trabajando, y era algo que claramente buscaba imponer los tratados de libre comercio en toda la región que favorecieran a determinadas empresas, principalmente a las estadounidenses. Yo me imagino que muchos de ustedes no recordarán exactamente lo que era la ALCA o los tratados de libre comercio. Me gustaría recordar 2 o 3 elementos porque es importante, a mi juicio, recordar y estar pendiente de lo que significan estos tratados de libre comercio. Si bien el ALCA durante bastantes años fue oculto, los documentos eran secretos, había todo tipo de restricciones a los países del sur
que favorecían a empresas estadounidenses. Voy a dar solamente algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver bien. A raíz del Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, su sigla NAFTA en inglés, que entró en funcionamiento el 1 de enero del 94, cuando aparecieron los zapatistas, y este acuerdo, que en principio iba a favorecer también a los mexicanos, le puso todo tipo de trabas a los mexicanos, porque el área de libre comercio tenía como principal objetivo apoyar a las empresas estadounidenses y canadienses para que pudieran exportar hacia México. Y el caso más, podría dar muchísimos casos, pero tal vez el más claro, el más emblemático, tiene que ver con el maíz, porque México empezó a importar maíz de los Estados Unidos y provocó una crisis en algunas regiones mexicanas respecto del maíz, que es alimento fundamental en México, porque al dejar de producir maíz, porque estaban importando, obviamente mucha gente perdió lugares de trabajo. En áreas del libre comercio, lo que se planteaba era que, en principio, las empresas estadounidenses podían entrar sin ninguna traba a México, y las empresas mexicanas podían entrar sin ninguna traba a Estados Unidos, en principio. Ahora resulta que cuando el maíz mexicano quería entrar vía camiones a Estados Unidos, aparecían todos los controles fitosanitarios muy estrictos en la frontera de los Estados Unidos que decían, sí, con el maíz no hay ningún problema, pero los camiones están sucios. Como los camiones están sucios y tienen todo tipo de deficiencias y fallas, no entra el maíz de Estados Unidos. Esto pasó mucho con determinados productos, o le ponen todo tipo de trabas que tienen que ver con cuestiones ambientales. El atún mexicano no podía ser importado durante un tiempo a los Estados Unidos porque la pesca del atún mexicano estaba hecho con redes que cazaban delfines, y agrupaciones ambientalistas en los Estados Unidos pusieron el grito en el cielo porque los mexicanos pescaban los atunes con redes que mataban los delfines, y no se podía permitir que el atún mexicano que mataba delfines entrara a los Estados Unidos. Nosotros nos reímos porque es ridículo, pero esto era tal cual, O sea, había todo tipo de trabas. Entonces, el libre comercio termina siendo una gran mentira, que además no es nueva. Siempre cito al economista Mario Rappaport, que suele citar, yo lo cito a él, lo que él cita, los tratados de libre comercio con los británicos, que los buques británicos podían navegar por el Río de la Plata y los buques criollos podían navegar por el Támesis, cuando no había buques criollos que pudieran navegar por el Támesis. Ahora sí, en la letra estaba, y sí, libre comercio, equidad, sí, ningún problema, ustedes también pueden llegar hasta el Támesis. Los barcos de acá no llegaban al Támesis porque a duras penas había alguna barcaza. Entonces los tratados de libre comercio suelen tener estas características. Y en este caso, el hecho de haber frenado un gran tratado de libre comercio fue muy importante, porque ustedes no se pueden imaginar los casos. Yo podría, pero realmente darles ejemplos toda la noche de casos de libre comercio donde afectaba a la producción local en muchos rubros. Voy a citar dos más y después paso, solamente para que tomen dimensión de lo que esto significaba. En Colombia hace unos años hubo una lucha muy fuerte en contra del Tratado de Libre Comercio bilateral con Estados Unidos, porque parece que hay, yo no recuerdo los detalles, tal vez alguien que está acá lo sepa mejor que yo, pero en un determinado momento, en un horario muy importante de la televisión colombiana, se podía tener solamente producción local. Los tratados de libre comercio lo que hacían era abrir el mercado para que la industria colombiana pudiera llegar a Estados Unidos y la industria de los enlatados estadounidenses pudiera llegar a la televisión también en horario central. Y los comunicadores, y principalmente los trabajadores de la televisión y los medios de comunicación en Colombia, se opusieron a ese tratado de libre comercio porque veían la amenaza de verse inundados por los enlatados estadounidenses y sabían perfectamente que la mayoría de la producción colombiana no iba a llegar a la televisión norteamericana. Lo que quiero hacer es insistir con el hecho de que hay políticas en nuestra región que se oponen a aquellos planes económicos, políticos, belicistas que pueda haber
en la primera potencia mundial, que obviamente nos afecta por aquella famosa teoría de la doctrina Monroe, y que efectivamente todavía funciona. Yo siempre digo que nunca hay que dejar de prestar atención a lo que dicen, piensan, escriben y hacen los norteamericanos. Porque aun cuando uno piensa que no están haciendo nada, están haciendo. Y lo más claro fue después del atentado a las Torres Gemelas. Mucha gente planteó que hubo un cambio de eje en la política exterior norteamericana y que América Latina había dejado de ser importante. Y yo recuerdo que ya en ese momento lo decía, esto es erróneo, se equivocan. Es verdad que Estados Unidos está mirando a Afganistán, está mirando a Irak, está mirando al Medio Oriente como una zona estratégica, pero nunca, nunca, nunca dejan de mirar lo que pasa en América Latina. Y cuando yo digo que no dejan de mirar lo que pasa en América Latina, no estoy diciendo que son espectadores imparciales. Cuando digo que no dejan de mirar lo que pasa en América Latina, es que frente a un cambio de época no dejan de ver cómo pueden contribuir a la caída o al derrocamiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Nunca, nunca, nunca se cruzan de brazos. Los ejemplos... Y esto va más allá de una valoración. Los ejemplos uno lo podía ver cuando se decía Estados Unidos no mira más hacia América Latina y mira hacia Irak y Afganistán. Yo decía, tienen el proyecto del ALCA, que es el gran proyecto de Estados Unidos para la región, fundamental. Vaya que miran hacia América Latina. Continúan con el bloqueo a Cuba. Vaya que miran hacia América Latina. Tienen el Plan Colombia. Vaya si miran hacia América Latina. Tienen bases militares. Vaya si miran hacia América Latina. Tienen todo tipo de operaciones humanitarias, entre comillas o sin comillas, con médicos, odontólogos, en toda la región, que siguen estando. Vaya que miran hacia América Latina. La USAID, la famosa USAID, que algunos recordarán de la película Estado de Sitio, vaya que sigue funcionando y actúa en todos lados. Porque mientras se decía que Estados Unidos no mira más hacia América Latina, el embajador de Estados Unidos en Bolivia hacía campaña pública para que Evo Morales no ganara las elecciones. Perdió igual. Y mientras algunos decían que Estados Unidos no miraba más hacia América Latina, los embajadores y embajadoras de Estados Unidos en Centroamérica hacían campañas públicas para evitar que los sandinistas volvieran al poder. Ahora, cuando digo campañas públicas, esto es tal cual. Bastaba con leer la prensa nicaragüense que lo reflejaba en portada. Los diferentes sectores opositores a Daniel Ortega se reunían en la casa del embajador de los Estados Unidos de apellido Lawrence para ver cómo tejían un frente en contra de los sandinistas. Ahora, esto era público, ni siquiera lo ocultaban. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, frente a las últimas elecciones, hizo campaña pública por quien no había que votar. La embajadora de Estados Unidos en Honduras hablaba públicamente sobre por quién votar o no votar en las últimas elecciones. O sea, lo que les estoy diciendo no son documentos confidenciales, es público, estaba en la prensa bien claramente antes de Wikileaks y después de que existiera Wikileaks. Wikileaks lo que hace es ratificar algunas de las cosas que ya eran públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque algunos tratan de instalar la idea de que a Estados Unidos no le importa más la región, les aseguro que en el Departamento de Estado, en la CIA, en el Pentágono y en todos los otros departamentos habidos y por haber, conexos o inconexos, están pensando cómo hacer para que caigan los gobiernos progresistas de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, y la lista podría seguir con los matices que puede tener esta corriente heterogénea y disímil que hay en América Latina y que uno podría denominar en líneas generales como corriente progresista. Pero en vez de estar discutiendo esto,
terminamos discutiendo sobre decapitaciones en Irak, terminamos discutiendo sobre este galimatías de siglas que es ISIS, ISIL, ISIM, EI, Jorazán. Uno podría, eso Fontova haría mejor seguramente el lazo entre Jorazán y Joraca, como para ver qué nos importa a nosotros. Pero terminamos opinando sobre estos temas y lo que hace es desviarnos de la atención para discutir, bueno, ¿por qué no se avanza con el Banco del Sur? ¿Por qué no se avanza? ¿O por qué se dan, lo llevo por la positiva, por qué se dan pasos pequeños y no más grandes, para no hablarlo de la negativa, con el Banco del Sur? ¿Qué se hace para reforzar una corriente progresista que trata de sostenerse como puede frente a ataques mediáticos, políticos tan importantes que hay, donde sabemos que hoy gran parte de los medios de comunicación ocupan un rol central porque los partidos políticos tradicionales están profundamente debilitados, no pueden articular propuestas políticas en Argentina, en Ecuador, en gran medida en Brasil, en gran medida en Bolivia. Fíjense usted el caso de Evo Morales. A mí no me gusta citar encuestas, pero todas las encuestas en el caso Bolivia señalan que Evo gana caminando y por afano. Evo Morales se enfrenta, esto lo hablábamos con Martín Sivak hace 2 sábados en Visión 7 Internacional, para los que no leyeron Jefazo, léanlo, un libro extraordinario de Martín Sivak sobre Evo Morales. Evo Morales compite, y le va a ganar obviamente, a Samuel Doria Molina, que es un empresario de la derecha boliviana que en su momento combatió duramente a Evo Morales 10, 15 años atrás, y donde Martín Sivak escribía las primeras notas de entrevistas con Evo Morales en un diario que era propiedad de Samuel Doria Molina. Y este empresario tan poderoso hoy va a ser vencido otra vez por un Evo Morales que cuando uno lo escucha todavía se da cuenta que no conjuga bien sujeto predicado, singular plural, y sin embargo ha tenido, obviamente no lo digo de manera despectiva, y sin embargo ha tenido una habilidad y una muñeca política para construir consensos en Bolivia, para desarticular a la derecha boliviana. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la medialuna boliviana pocos años atrás? No 20 años atrás, que estaban casi a punto de destituir a Evo Morales y hoy están completamente desarticulados. O sea, Evo Morales logró desarticular a la derecha boliviana, a estos grupos opositores, y poner a Bolivia y a los bolivianos y bolivianas en un lugar absolutamente diferente, que hasta Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, hace 2 semanas lo elogió públicamente diciendo: usted tiene una entidad que supera la de su país, de su nación, usted es un ejemplo para el mundo. O sea, imagínense lo que eso significa, más allá de que una vez puede pensar que lo dice para la tribuna o es una formalidad diplomática, pero lo dice. Y esto es importante en el contexto internacional cuando aparece un pequeño país como Bolivia, que además siempre le aparecen riquezas naturales que parece inagotable. Un poco para cerrar, yo no sé, Martín, si vamos a tener posibilidad de intercambiar ideas o no, sé que después viene la música, que es un poco para distender, pero más allá de hablar de un panorama internacional global de lo que se viene, porque siempre me preguntan qué se viene, yo siempre digo que lo único que no se puede predecir es el futuro. Uno puede marcar tendencias. Ahora, yo no sé si Estados Unidos va a mandar tropas a Irak, si va a atacar Rusia, la verdad no tengo la más mínima idea, no tengo las respuestas. Uno puede ver una tendencia determinada, pero lo que a mí me gustaría hacer hincapié, y eso es un poco lo que yo quería transmitir, es que no nos dejemos guiar siempre por la agenda de los grandes medios de comunicación, de las grandes potencias. Yo no digo ignorarlo, obviamente, yo los estudio en profundidad, pero creo que hay muchas cosas positivas que se están haciendo en América Latina y el Caribe que a veces no prestamos atención porque seguimos esa agenda que nos marcan respecto de Irak, Siria, y reitero, no digo que no sea interesante, obviamente que es muy importante, pero les reitero, es la única región donde se están discutiendo temas que en otras regiones no se discuten. Este intercambio de ideas que nosotros estamos teniendo ahora
no es marginal, se está haciendo en otros países de la región. Estamos permanentemente intercambiando opiniones, viendo cómo crecer, por eso surgió Telesur. O sea, hay muchas iniciativas que se están tomando que no existen, les reitero, no existen en otros lugares, y que me parece que si yo puedo contribuir un poco para que se cambie un poco el eje de la mirada, bueno, pues bienvenido sea, y ese era uno de los objetivos que yo tenía. Sobre el discurso de Cristina Fernández. Bueno, ustedes saben que yo por lo general no opino de política argentina, me dedico a la política internacional, no suelo evaluar la política exterior argentina, tampoco soy un especialista en la política exterior argentina, pero trato de mirarlo a nivel latinoamericano, y que a veces uno cuando está inmerso en lo cotidiano no presta atención. Lo dije, creo que cuando estuve acá hace 2 lunes, lo dije en su momento también cuando murió Néstor Kirchner, y lo dije en cuanto oportunidad tuve, que me parece que el acto de Mar del Plata en contra del ALCA tuvo una trascendencia internacional que tal vez nosotros por estar acá no lo pudimos percibir. Seguramente muchos de ustedes estuvieron en Mar del Plata o lo miraron de cerca o con mucha emoción. No son muchas, las oportunidades, y de hecho la verdad prácticamente no he encontrado ninguna, en que un presidente de un país le pone una tribuna al presidente de otro país, o sea, Kirchner, a Chávez, para que hable abiertamente en contra de la primera potencia mundial, que además está en ese momento ahí. O sea, Bush no estaba en Estados Unidos, Bush estaba en Mar del Plata. Y Chávez dijo, acá enterramos el ALCA. Y Chávez y Kirchner participaban de las reuniones en la cumbre, o sea, estaban presentes. Es muy poco común que eso suceda, muy poco común. Y se tuvieron que unir 2 traviesos que les gustaba, que tenían esta característica de travieso en un buen sentido de la palabra, de vamos a joderlos. Y de hecho, Chávez, que fue el que más contó lo que pasó ahí adentro en la cumbre, les recuerdo que esa cumbre no fue transmitida en vivo y en directo. Yo estaba en Mar del Plata, a la noche lo esperamos unos pocos periodistas en un pequeño hotel a Hugo Chávez, donde hizo una conferencia de prensa, lo esperamos como 2 horas, fue el único que dio la cara para contar sobre lo que había pasado. Y bueno, al estilo de Chávez contó todo. Porque así era él. Entonces, mientras nosotros diplomáticamente no podían hablar y se iban, y él ahí dijo cómo Néstor se vainó la espada y se plantó frente al imperio, otra vez con el estilo de él, pero contó cosas muy interesantes de lo que habían sido los debates, el cruce de miradas, las cosas que habían pasado en esa cumbre. Y yo decía, y tiene que ver con la pregunta Martín, que creo que nosotros no pudimos valorar el significado internacional que tuvo eso, porque estuvimos ahí. Y cuando analizamos el discurso de la presidenta, creo que muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos tan metidos en la disputa interna y cómo la oposición denigra a la presidenta, o cómo salen artículos publicando que el presidente Barack Obama no tenía auricular y menospreciaba a la presidenta, y terminamos debatiendo esto, mucho más que preguntarnos, ¿y cómo repercutió el discurso de la presidenta en Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela? ¿Tuvo impacto? ¿No tuvo impacto? ¿Tiene importancia? ¿No tiene importancia? ¿La siguieron? ¿No la siguieron? Y podemos hacer el ejercicio al revés, que es el ejercicio que yo hice con ustedes respecto de Evo Morales. ¿Cuántos de nosotros seguimos el discurso de Evo Morales? Pocos. Probablemente pocos hayan seguido el discurso de la presidenta Cristina Fernández o de la presidenta Dilma Rousseff en Colombia. Ahora, es verdad que el discurso de la presidenta Cristina Fernández creo que tuvo una diferencia, me atrevo a decir cualitativa, respecto al discurso de Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff insistió con algunos temas que Brasil viene insistiendo hace tiempo, que tiene que ver con el lugar de Brasil
en el Consenso de las Naciones, BRICS, Consejo de Seguridad. Y la presidenta, Cristina, en este caso planteó algo que también no sé hasta qué punto nosotros somos capaces de valorar la importancia que tiene esta disputa que hay con los famosos fondos buitres. Porque otra vez estamos tan metidos en la disputa interna y lo que dice un dirigente opositor o lo que dice alguien en la radio o lo que dice un diario, que no vamos a buscar la forma como los otros miran lo que está pasando acá. Y yo creo que la mejor respuesta respecto de esto lo dan las valoraciones positivas que han tenido otros presidentes en el pasado, en los últimos años de la región, respecto de Néstor y Cristina. ¿Por qué tanta admiración? A ver, al fin y al cabo uno sabe que algunos presidentes de América Latina, desde el punto de vista de la formación ideológica, desde formaciones personales, culturales, más allá de que les cuesta entender el peronismo, sienten mucha distancia con algunas de las cosas que se hacen acá. Está claro que algunos de los presidentes latinoamericanos que se reivindican socialistas tal vez no terminan de entender qué es este fenómeno, pero sí entienden muy claramente dónde estaba Néstor y dónde estaba Cristina. Y entienden perfectamente a quién apoya Néstor y a quién apoya Cristina. Y eso lo entienden. Cuando yo digo que hay una corriente progresista en el sentido amplio de la palabra, muy heterogéneo, siempre digo, está claro que los orígenes sociales y culturales de Evo Morales, de Rafael Correa, de Chávez y de Cristina Fernández, para tomar 4 ejemplos disímiles, son muy, muy diferentes. Ahora, los 4 entendían o entienden que se necesitan y no les cabe la menor duda de cuál es el aliado y el enemigo. Todos saben que es mejor Bachelet que Piñera, todos, no les cabe la menor duda, con las diferencias que podía tener Evo Morales con Bachelet por la cuestión de Bolivia y con las críticas que pudieran tener muchos respecto de las tibiezas de las reformas de Bachelet y que la Concertación no se animó a reformar o a anular la Constitución pinochetista. Con todo lo que se dijera, a nadie le cabe la menor duda que Bachelet va a estar más de este lado que Piñera. Y lo mismo uno lo puede pensar respecto de la Argentina o respecto de Brasil. Fernando Henrique Cardoso, el expresidente, hace poco lo dijo claramente. Con Marina Silva o con Aécio Neves, cambia la política exterior de Brasil hacia América Latina. ¿Alguien puede pensar que Cristina no lo sabe? ¿Alguien puede pensar que Evo no lo sabe o que Correa no lo sabe? ¿Alguien puede ignorar que cuando Correa todavía no era presidente había contactos con él? ¿Alguien puede ignorar que antes de que Evo Morales fuera presidente había contactos con él? Ahora, es verdad, de Chávez tal vez se sabía muy poco, pero era otro contexto histórico. Chávez, no se olviden, llega acá a principios de la década del 90 en pleno menemismo y políticas neoliberales. No llega en otra época. Correa y Evo Morales ya llegan en otro momento. Cuando está Lula, cuando está Néstor, hay una coyuntura regional y está Chávez. Hay una coyuntura regional diferente. Correa se presenta a Chávez cuando era ministro de Economía del presidente Palacio, aquel que sucedió a Lucio Gutiérrez. Y va y le lleva una tarjetita y se presenta. O sea, va y lo busca, cuando él tal vez ni soñaba, o sí, con llegar a la presidencia de Ecuador. Entonces, hay todo un proceso diferente que se da. Y yo creo que todos sabemos dónde están parados, dónde está parado cada uno. Creo que hay algunas cosas que todavía ignoramos respecto del Caribe y que me parece que hay que tener una política de integración más agresiva en el buen sentido de la palabra. Pero entonces el ejercicio que tenemos que hacer, tal vez Martín, no es preguntarnos nosotros cómo el discurso fue recibido acá, sino cómo lo reciben afuera y la trascendencia que tuvo. A mí me parece, y esto lo decía la socióloga que nosotros entrevistamos en Visión 7 Internacional el sábado pasado, Saskia Sasse,
nombre difícil, la holandesa que tiene un acento porteño porque vivió acá, que ella le daba mucha importancia a lo que estaba pasando en la Argentina. Me parece que en el exterior se mira mucho, y especialmente algunos sectores progresistas, que reitero, nosotros a veces no les prestamos demasiada atención. Y con esto cierro. Yo estuve siguiendo muy de cerca lo que pasó en Grecia en estos últimos años. Los griegos miran muchísimo lo que pasa en la Argentina, pero muchísimo. Y nosotros no les prestamos suficiente atención. Tal vez por una tara del peronismo, de no haber tenido una mirada internacionalista muy grande, o tal vez mirar solamente un aspecto regional, y que hoy, por vivir otro momento histórico y las telecomunicaciones, esto es mucho más fácil. Pero en cualquier momento, esperemos, Alexis Tsipras puede ser primer ministro en Grecia, y más allá de que uno de sus principales asesores es argentino, porque estamos en todos lados, está claro que miran y con mucha atención a lo que pasa acá, y siguen muy de cerca lo que pasa acá, porque algunas de las cosas que se hicieron acá, tal vez mañana se puedan pensar en Grecia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que prestar mucha atención y mirar desde ese lugar. Bueno, ¿cómo nos miran respecto de lo que pasa a nivel global? ¿Qué impacto puede tener lo que nosotros estamos haciendo a nivel regional y a nivel global? Y yo sé que para los que no se dedican a la política internacional tal vez es difícil tener esa mirada global. Yo siempre digo que miro el mundo desde arriba. Yo no me paro en la Argentina para mirar al mundo. Hago girar al globo terráqueo y miro desde arriba para tratar de justamente unir todo lo que pasa. Entonces miro manifestaciones en Hong Kong, pienso lo que fueron las manifestaciones contra Lucio Gutiérrez en Ecuador, voy mirando lo que pasa en Cataluña, no ahora, sino ya hace un tiempo atrás, y así también pude ver lo que pasaba en el mundo árabe con las primeras manifestaciones que después desembocaron en la caída de Mubarak, porque pienso el mundo desde lo global, por historias personales, por formación, por visión del mundo. Entonces cuando yo miro lo que está pasando en la Argentina, trato de no mirarlo desde lo local, sino que trato de mirar, bueno, ¿qué impacto tuvo esto en el resto de la región? ¿Qué impacto tuvo el discurso de Cristina Fernández en otros países?